Estamos de vuelta, ya le doy la bienvenida entonces esta noche a Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, dirigente nacional del PAN. Bienvenido, Marco, y gracias por aceptar esta entrevista. Al contrario, Fernando, qué gusto saludarte. A ti y a todos los hermanos y hermanas mexicanos, particularmente, que nos ven y nos escuchan. Y, por cierto, aprovecho para agradecerles que hayan participado. Se sigue elevando el número de mexicanos que votan en el extranjero. Debo decirles que a nivel global quedamos muy empatados a nivel del voto migrante en la elección presidencial, y que ganamos el voto digital, el voto que se hizo a través de aplicaciones o computadoras, y más o menos quedamos ya tablas cuando se trata del voto sumado entre el postal, el presencial y el digital. Entonces no puedo dejar de agradecer a todas y todos nuestros hermanos y hermanas que votaron, que participaron, preocupados por lo que pasa en su querido México, en nuestra patria. Aunque estén en otro lugar, lo han hecho, y eso se los reconocemos mucho. Yo estoy seguro, Fernando, que más adelante van a ser cada vez más mexicanos los que, estando lejos, estén participando para tratar de corregir las cosas en nuestro país. Sí, si funciona bien el INE, Marco, porque ahí, bueno, yo di mi testimonio, yo estaba registrado desde octubre del año 2023 para poder ejercer mi voto electrónico, y nunca me dieron mi clave de acceso y nunca pude votar, y llamé al INE y les pedí que me registraran, que me enviaran. No, el caso es que no pude votar, te lo digo así. Y pues no sé cuántos más tuvieron igual. Está el tema también de las... Muchísimos, Fernando. De hecho, habían rasurado casillas especiales. Sí, hubo muchos. Las casillas especiales tienen que cambiar. ¿Cómo vas a tener casillas especiales con 1000 boletas nada más? ¿Cuánta gente se quedó sin votar? O sea, es todo un tema, Marco. Podemos hacer un programa de eso. Se quedó corto el INE. A mí díganme lo que quieran. Yo hablo por experiencia propia y conozco a muchos mexicanos en diferentes partes del mundo que no pudieron votar. Eso es una realidad, ¿no? Si la quieren ocultar, bueno, pues es su problema, pero es una realidad que tiene que acatar el INE. Pero haremos un programa de eso, Marco. Si me permites, Fernando, no solo se queda corto. Dime. No solo se queda corto el INE en esta materia del voto de las hermanas y hermanos migrantes. Se queda corto el INE cuando no garantiza una cancha pareja, cuando no se computan la enorme cantidad de despliegue publicitario que hubo en las precampañas anticipadas de los candidatos morenistas, acá llamados corcholatas por el propio presidente, pero eran, Fernando, miles de bardas, miles de espectaculares, y luego tuvieron el cinismo, Fernando, cuando se les cuestionó y se les presentó la gente, pues que había sido la sociedad, la gente por sí sola, que se había organizado y que habían pintado las bardas, y nomás que todas eran iguales, estaban numeradas en el país, y los espectaculares. Una gran farsa, una enorme simulación y un gasto excesivo, y el INE sacó muchas tarjetas amarillas por esta participación activa e ilegal del presidente en el proceso electoral, pero nunca se atrevió a sacar una tarjeta roja, a cancelar la conferencia mañanera. Dicho de otra forma, el INE no se hizo respetar y tampoco nos hizo respetar a los jugadores en el proceso electoral. Es más, según información que el mismo PAN provee, 55 sentencias de la Sala Superior donde se acreditó que el presidente López Obrador vulneró principios constitucionales. Esto no tuvo ninguna consecuencia, Marco, como creo que el juicio de inconformidad que presentaron pues tampoco va a tener ninguna consecuencia, Marco. Es decir, a ver, esto es como, no sé, ahí me dicen los políticos, para sentar precedente. Pero el precedente ¿de qué sirve, Marco, cuando pues, la cancha, o sea, a ver, vamos a ser honestos. Tú lo dijiste muy claramente. Nunca se sacó la tarjeta roja. Aquí hay elementos para sacar la tarjeta roja. Pero, a ver, presentaron el juicio de inconformidad. Marco, ¿realmente esperas que pase algo?
Por supuesto que no, Fernando, siendo objetivos no, pero el que calla otorga. Y nosotros, Acción Nacional, no puede callar frente a la ilegalidad, frente a la inconstitucionalidad, frente a la violación reiterada de la ley y de la propia Constitución, frente al uso de los programas sociales para amedrentar a la sociedad, frente a la falta de acción para evitar que los grupos delictivos del crimen organizado participaran en varias zonas del territorio nacional, llenando las propias urnas, llenando las propias actas y obligando a los funcionarios y representantes de casilla a votar. Yo estoy claro que si el Tribunal Electoral no se atrevió ni siquiera a ordenar que se cancelara una conferencia mañanera, menos van a anular la elección presidencial. Eso está claro. No somos ingenuos, pero tampoco podemos quedarnos callados y no impugnar, porque efectivamente quien calla otorga, y nosotros estamos señalando con toda claridad y con sobradas evidencias que esta fue una elección de Estado, en donde todo el aparato mexicano del gobierno estuvo involucrado en el proceso electoral, desde el propio presidente de la República, siendo el mismo coordinador de la campaña de la hoy, con los resultados que conocemos hasta el momento de los cómputos distritales, fuese la presidenta electa en el país. Así, a ver, no, vamos a hablar claro, ¿no? Es cierto, mucho de lo que dice Marco Cortés, por supuesto es cierto, ha sido denunciado desde el momento en que se destapó a lo que él llamaba las corcholatas, desde ahí cuando Claudia Sheinbaum ya quedó. Desde ahí se ha visto la campaña que Andrés Manuel López Obrador ha aprovechado desde la mañanera, con toda la fuerza del Estado, haciendo promoción y demás. Eso está claro. Eso es un hecho. Y además, es cierto, Fernando, fue y todo el aparato del Estado estuvo detrás violento de la campaña. Pero sí, Estamos eso también lo tenemos registrado. Pero también. Más de 40 pero también ahora, Marco, espérame, pero también ahora. Lo acabo de registrar, de hecho, y el asesinato ahora de este alcalde electo. Pero también la otra realidad, Marco, es que la victoria, pues sí, con todos estos aparatos del Estado, pues la victoria fue aplastante, Marco. Fue aplastante al grado de que ya desaparecieron al PRD. El PRI va por el mismo camino. Y el PAN hoy se encuentra en una crisis en donde incluso están pidiendo tu cabeza, Marco. A ver, en el otro lado del espectro, todo lo que me estás diciendo tiene un sustento, pero del otro lado del espectro también está este sustento, Marco. Están en un momento de crisis. Si bien la elección ya pasó, se hacen las denuncias, se presenta este juicio de inconformidad, me parece todo válido, queda un registro, también como tú, honestamente, no somos ingenuos, no va a pasar nada, estoy seguro de eso, casi que se los firmo, pero lo que sí va a pasar es que en el PAN va a haber algo, en el PAN tiene que haber algo. Y en el PAN lo primero que me pregunto yo es si Marco Cortés está consciente de que hay muchas voces pidiendo su salida y si Marco Cortés está dispuesto a dar un paso al costado o no. Dímelo después de la pausa, porque son 3 exgobernadores, hay senadores que ya levantaron la mano. Aquí estoy, de hecho, a uno de ellos lo conoce, regresando te pongo lo que digo aquí en el programa. ¿Y qué dices, Marco? ¿Qué dices? ¿Estás abierto a cambiar de dirigencia, a dejarle el camino libre a alguien más? ¿Se queda Marco Cortés? ¿Qué me dices? Después de la pausa te escucho con atención. Es Marco Cortés, perdón, mucho gusto, presidente del Partido de Acción Nacional, quien está conmigo esta noche. Ya vengo. Estoy de vuelta con Marco Cortés, presidente del Partido de Acción Nacional, dirigente nacional del PAN. Por supuesto, hay mucho nerviosismo, hay muchos reclamos, como era de esperarse, hombre, después de un resultado electoral así. Sí, todo desigual y todo desnivelado y con un abuso impresionante por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, al final el resultado es aplastante. Te decía yo, Marco, no te lo quiero decir yo nada más, porque quiero que lo escuches y que la audiencia esté consciente que no lo estoy diciendo yo. Es Jorge Romero. Jorge Romero, tú sabes quién es el dirigente de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Escucha lo que me decía aquí en el programa cuando le hablaba acerca del tema de la dirigencia nacional, si te parece. Esto es lo que me decía. Yo creo que ya es momento partidista y electoralmente de apostar por nosotros mismos, querido Fer. Mira,
Mucha gente quizá ya se pregunta qué defiende el PAN por su lado, qué defiende el PRI por el suyo y el PRD. Y quizá por irnos diluyendo en esas causas, a lo mejor esa fue una de las grandes razones por la que la gente o mucha gente no se animó a darnos su confianza. A ver, vamos por partes si te parece, Marco, antes de entrar al tema de la dirigencia. Yo le preguntaba ahí en ese momento a Jorge, le digo, Jorge, ¿qué tanto les favoreció no aliarse con el PRI y el PRD? Pero mayormente con el PRI, esa es antinatura políticamente hablando. Sabemos la historia, el PAN fue el que vino a quitarle el poder al PRI después de 70 años, 71 años, para lograr traer alternancia. Era incomprensible una unión PAN-PRI, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, pues, ¿van a seguir en alianza o no, Marco? ¿Qué debe pasar con el PAN y la alianza y con el PRI? A ver, Fernando, primero hay que decir que fue en el año 2020 cuando, de hecho, 2019 finales, cuando iniciaron estos diálogos entre diversos partidos. ¿Cuáles eran los partidos que estábamos dialogando en el 2019-2020? Estaba dialogando, por supuesto, Acción Nacional, el PAN. Estábamos dialogando con el Revolucionario Institucional, el PRI. Estábamos dialogando con el PRD. Hoy, con los datos que se conocen, perdería el registro. Estábamos dialogando con el partido de MC, el Partido del Movimiento Ciudadano, y estábamos dialogando con el partido también en formación de México Libre. Y estos partidos dialogábamos en conjunto con la sociedad civil que se estaba empezando a organizar. ¿Qué nos pedían, Fernando? Únanse. No se dividan porque lo que está en juego es muchísimo y busquemos la forma de construir una nueva mayoría en el Congreso. Y eso fue lo que hicimos en el 2021. Yo ya siendo dirigente del partido, pasamos de tener en ese momento de 78 diputados federales a tener 114 en Acción Nacional y logramos quitarle a Morena la mayoría calificada que tenía en la Cámara de las y los diputados. Tú me preguntarías, Fernando, ¿y qué lograron con eso? Correcto. Pues lo que logramos es que por lo pronto no desaparecieran al INE, lo que logramos por lo pronto es que no hubiera una contrarreforma energética que ahuyentara aún más las inversiones. Lograron el contrapeso que hacía falta, Marco. Lograron el contrapeso que hoy no tienen. Lograron el contrapeso que desapareció hoy. Que Morena va a hacer lo que se le dé la gana con las reformas. Si hubiéramos sido en ese momento los 4 partidos juntos, no hubiera tenido Morena mayoría simple, olvídate de la calificada, simple en la Cámara de Diputados, y eso hubiera marcado otra historia. Hasta ahí todo iba bien, había ánimo de que la suma de los partidos se ría. De hecho, debo decirte que frente al Consejo Nacional... Pero Marco, es que a ver, para legislativo yo lo entiendo, es muy válido. O sea, necesitas alianzas, hay alianzas en las bancadas, en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Pero ya cuando te vas a una presidencial, o sea, ¿cómo explicas tú la alianza de un PRI y un PAN, que fueron los enemigos y son los enemigos naturales por la propia historia política de México? Pues, ¿cómo lo explicas en el legislativo? En el legislativo creo que la mayoría de los mexicanos entiende cómo se maneja el tema de alianzas, pero ya en una presidencia, en una presidencial, Marco, pues muy difícil, ¿no? Primeramente la gente nos pedía otra vez, hagan un gobierno de coalición, hagan un proyecto y además con alguien que no sea de ningún partido político. Y tal cual, a petición nuevamente de una muy buena parte de la sociedad civil, que era la que nos apoyaba, y por cierto, no es una decisión de la dirigencia como tal, sino de todo el partido. Esta decisión se toma en el Consejo Nacional del partido. Y debo decirte que yo puse en la mesa escenario A, escenario B, que es lo que ustedes creen que debamos hacer. Y fue abrumador en el Consejo Nacional del PAN el que teníamos que ir rumbo a la presidencia de la República.
nuevamente, escuchando a la sociedad y no solo en ese momento para construir una coalición, escuchando a la sociedad para ver cuál era el perfil de la mejor opción, hombre-mujer, para que encabezara este esfuerzo. Y también ahí fue cuando escuchamos a la gente que nos decía, partidos, queremos a Xóchitl. No lo decían en las plazas, no lo decían en los cafés, no lo decían en las redes sociales. Pero la gente estaba pidiendo una candidata que no viniera de los partidos, lo sabes. Estaban pidiendo una candidata. De hecho, la gente no le puso nombre y apellido. La gente nos decía, Fernando, queremos a Xóchitl de candidata. Pero tal claro, cual, ahí hay enormidad de testimonios y ahí es donde, de la petición concreta. Y ahí es donde creo que viene el daño, cuando se tiene que vincular necesariamente a Xóchitl con PRI, PRD, con PAN, porque ya vienen los partidos con ella. La gente quería una candidata independiente que yo no viniera creo de que los partidos tradicionales. Un tema Ahora, bien importante, finalmente Fernando. No podía uno sola. De los errores, necesitaba los operadores. Uno de los errores de esta campaña es que nunca se pudo quitar la etiqueta dolosa, repetida además en todos los foros, de la candidata del PRIAN. Esa etiqueta obviamente lastimaba, porque no pudimos o no supimos todos los candidatos vender un proyecto de que se trataba de más allá de los partidos políticos. Hoy estamos concurriendo para poder cuidar al país y evitar que el peor modelo de gobierno se instaure en México. Y yo creo que ese es uno de los tantos temas que se tiene que revisar, porque esa etiqueta costó mucho en el resultado electoral. Claro. Esa etiqueta fue la que no le permitió a Xóchitl hacer una campaña mucho más fuerte. Voy a marcar pausa, Marco. Regreso. Ahora sí, en el siguiente segmento, te pido. Con mucho gusto, a la orden, Fernando. Nuevamente ¿estás dispuesto a irte? Sí, gracias. ¿Te contesto ahorita adelanto, te digo, te vas, te quedas, ¿estás dispuesto a irte? Regresando a la pausa, pero te la adelanto para que la tengas ahí. Te la dejo ahí para que la pienses. La tengo clarísima. Ya regreso un momento. Marco Cortés. Marco Cortés está conmigo. Tengo el último segmento muy corto, pero dice que lo tiene muy claro. ¿Te vas, te quedas? ¿Estás dispuesto a dar un paso al costado? ¿Qué pasa, Marco, con todas las voces que dicen? A ver, Fernando, cambiar los dirigencia? Tiempos en el PAN son muy claros. Después del proceso federal electoral, se renueva la dirigencia. No solo esta, todas las dirigencias estatales. De hecho, este miércoles ya tenemos reunión para convocar al Consejo y el Consejo a su vez conformar la comisión organizadora. Y hay peticiones encontradas. Los 13 exgobernadores lo que me piden, a ver, urge cambiar el modelo, pero te pedimos que no aceleres el proceso de renovación. No lo voy a acelerar, ni lo voy a atrasar. Yo fui reelecto en octubre del 2021 y voy a generar las condiciones para que en las mismas fechas se haga la renovación de la dirigencia nacional del partido y a su vez de las dirigencias estatales. Pero de que se tiene que hacer un profundo análisis, Fernando, respecto de lo que tenemos que hacer en el PAN, cómo debemos presentarlo, porque si bien vamos a seguir gobernando 30 millones de mexicanos, porque tenemos 14 capitales en el país, 14 de las 31 capitales, porque tenemos la segunda fuerza política o la primer fuerza de oposición en México, es una realidad, Fernando, que la votación del PAN viene en declive, pero no reciente. Mira, voy a ver si este gráfico que te voy a poner lo alcanzan a ver en pantalla. Revisa tú la votación. A ver, en breve, el año, Marco, porque ya se nos va a ir el tiempo. 2000. A ver. Revisa cómo viene desde el año 2000 la tendencia de voto. Si te puedes fijar, en el 2018, pero tú revisa, en el 2018, que fue la previa, tuvimos 17%, hoy tuvimos 16%. El declive viene desde el 2006 con el 35%, luego 2012 con el 25%, y ya luego el 18% y ahora
perdón, 17 y ahora el 16. Y si te fijas además, Fernando, en las boletas de senador de la República estuvimos arriba de ese 16, estamos en el 17 o 18%. Oye, me preguntarás, ¿eso es bueno? No, no es malo. Es claro que el PAN trae una de ninguna forma es bueno. caída. Y yo te diría, Fernando, en estos últimos periodos, el porcentaje menor que ha caído es este, pero tienen que cambiar las cosas definitivamente y tenemos que presentar al PAN fuera de lo que lo hemos hecho si queremos crecer electoralmente y poder potencializar nuestros gobiernos. Te voy a poner solo un ejemplo. Yucatán. Va a ser me tengo que ir, Marco. Qué pena, Fernando, pero cualquier otra oportunidad, yo estoy a la orden con mucho gusto para cualquier espacio para entrevista. Sí, tenemos que hablar largo y tendido todavía, porque es que en tiempo de televisión se nos va muy rápido. Fernando, con a ver si después de que te reúnas con Xóchitl, el jueves, la semana que entra, damos un toque, ¿no? Cuando tú gustes, Fernando, yo siempre a las órdenes, platico con Xóchitl, desayunamos, de hecho, próximo jueves, porque requerimos dar batallas súper importantes para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y para que estemos todos saliendo a las calles a cuidar el país y hacerlo desde el Congreso. Hablemos la semana que entra entonces, mi estimado Marco. Marco Cortés, presidente del Partido Acción Nacional, me acompañó esta noche. Hago una pausa, regreso.